El primer problema que hoy tenemos que enfrentar es que para salir del chavismo tengo que salir de la falsa oposición. Y mientras el chavismo siga, la posición sigue siendo el mayor espejo. No, es que el problema no es el 28 de julio, es que nosotros tenemos un cuarto de siglo haciendo las mismas ridiculeces por las cuales la misma mesita de unidad democrática mugrienta, llámese coordinadora democrática en el pasado, llámense los partidos tradicionales tanto de Acción Democrática y COPEI como las últimas, como es Voluntad Popular, Primero Justicia y toda esa serie de partiduchos que no tienen ninguna base, ningunos principios, sino que su único principio es robar y mantener la esclavitud del ciudadano. No te puedes oponer a un gobierno tiránico, hay que removerlo. No estamos jugando en elecciones para que te puedas considerar oposición. Para la reconquista de la República se necesita una organización. Buenas tardes desde España, bienvenidos nuevamente a otro segmento, a otro programa de Consentido Crítico. Nuevamente, gracias a todas las personas que nos han acompañado, sobre todo en la última semana, a todos desde el principio. La última semana fue estupenda, estuvimos desarrollando, a pesar de que yo intento grabar 3 programas semanales, esta semana por esta que pasó, esta última, por, bueno, lo normal, el trabajo, algunas actividades. Tuve la oportunidad también de estar compartiendo con Daniel Lara Farías acá en Oviedo, que vino a presentar su libro. Entonces, presenté solo, o hice solamente dos videos, o 2 programas, pero fueron estupendos y tanto la crítica, la receptividad fue monumental y por eso gracias. Recuerden por esto suscribirse al canal, darle a la campanita, darle like, comentar, ser entes multiplicadores si les parece útil el contenido, y en caso de que no, pues critiquen y hagan recomendaciones. El día de hoy tuve la oportunidad, prácticamente casi por coincidencia, pues coincidí con 2 grandes amigos. Ya uno de ellos ha estado acá en el programa y el otro aún no, así que es todo un honor para mí porque es compañero de vida y compañero de cárcel. Y están con nosotros hoy, los voy a ir además de presentando, ir sumando acá a la pantalla, José Luis Santamaría del Movimiento Nacionalista, un gran amigo, compartimos algunos años de cárcel, tanto anécdotas muy cómicas como anécdotas también un poco pesadas y fuertes, con nuestro amigo y también hermano de vida Vasco da Costa. Y por otro lado, pues bueno, Manuel de la Cruz, que ya esta es su casa, es parte de la familia de Consentido Crítico. A ver, por acá está ya José Luis y por acá Manuel. Buenas tardes, muchachos. José Luis, vamos a darle la prioridad a José Luis para que salude, que es primera vez que está por aquí, Manuel. José Luis. Bueno, un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto y un abrazo fraterno a todos los venezolanos que se conectan con sentido crítico a este programa, y gracias, Eduardo, por la invitación y sobre todo para hablar de lo que importa, la libertad y la liberación de Venezuela. Sí, y sobre todo, bueno, dijiste algo ahí que quedó muy bien, que es los venezolanos que se conectan con el canal, ¿no? Con sentido crítico, pero es que nos estamos conectando también con un sentido crítico. Yo siento, quiero ser optimista, además que lo percibo, que hay mayor crítica, hay mayor, entiendo que hay mayor objetividad. Y bueno, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está por allá la Valencia profunda? ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, ahora estamos en Fallas. Fíjate que tenemos estas maravillosas fiestas en honor a San José, que terminan el 19 de marzo y que son famosas mundialmente. Y nada, feliz de estar compartiendo aquí con José Luis, un gran amigo, un hermano de lucha, y también contigo, Eduardo, que bueno, sé que el programa se llama Consentido Crítico, yo ya me siento consentido. Solamente ahora generaremos lo crítico. Ahora generaremos lo crítico. Bueno, lo que queremos desarrollar el día de hoy es un anuncio que hicieron el día jueves sobre el Departamento de Estado, y esto tiende a confundirse porque no tiene nada que ver con la USAID y con lo que fue el destino de los fondos que facilitó la USAID, que eso ya ha sido bastante desarrollado, que no hay que dejar de recordarlo porque yo sé que eso también va a traer bastante coletilla, pero lo del Departamento de Estado de Estados Unidos es algo diferente. Lo tengo por acá, lo voy a colocar acá en el spotlight para leerlo. Y dice lo siguiente: Estados Unidos cancela ayuda de apoyo a presos políticos activistas en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El Departamento de Estado canceló abruptamente programas de ayuda exterior para apoyar a activistas de la oposición, de presos políticos y grupos religiosos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que ha generado inquietudes sobre un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Y ahí, bueno, Estados Unidos también argumenta, dice que, bueno, esto fue cancelado después de una revisión donde el Departamento de Estado concluyó que estas donaciones o estos apoyos a estos grupos donde, bueno, buscaban a lo que era el rescate de la democracia, no eran de interés nacional. Y con esto lo quito por acá. Déjenme quitar por acá esto, que quería leerlo. La fuente es el Nuevo Herald, pero si buscan información, en las últimas 48 horas hay, bueno, múltiples portales de cualquier tipo que vienen hablando, unos con un sentido más crítico que otros. Me recomendaba un amigo ver a un comentarista, a un comunicador cubano que decía que estaba bien, porque criticaba de hecho a una de las televisoras más famosas cubanas que están en Miami, porque decía: ¿cómo es posible que tengan un presupuesto de millones de dólares anuales y todavía no han desarrollado ni siquiera un tanque de pensamiento para proponer lo que es una solución a este asunto? Y lo mismo ocurre con lo que es esta falsa disidencia opositora venezolana, donde tienen años, bueno, quinquenios, lustros enteros recibiendo una cantidad de dinero abominable, además que no es auditable, para lo que es el rescate o el fortalecimiento o la creación de herramientas para lo que es el rescate de la democracia en Venezuela. Y bueno, resulta que el chavismo cada día está más gordo, más feliz y más rozagante, a pesar de que ellos intentan decir lo contrario. Acá no ha habido creación de ideas, acá no ha habido, bueno, creación de soluciones, ni siquiera de herramientas. Y quería comenzar contigo, Manuel, porque antes de empezar el programa hablamos de lo que es el papel de los Estados Unidos, ¿no? De lo paradójico que pudiese ser. ¿Qué lectura le das tú a esta noticia? La lectura es sencilla. Estados Unidos se está sincerando ante una realidad que es ineludible y es la siguiente. Está el qué y el para qué. Primero hablemos de la naturaleza de estos fondos. Como bien lo dijiste, son fondos dependientes de la Secretaría de Estado. Esto quiere decir que es la forma en que Estados Unidos configura su política exterior. Evidentemente, Estados Unidos necesita mantener focos de apoyo en la región que le permita lograr cuáles son sus objetivos como país, como nación. Y como bien estábamos hablando fuera de cámara, el America First se traduce en una postura desde las más altas instituciones norteamericanas como una institución patriótica. Primero, nosotros, los demás que hagan la cola. Así que bien, si Estados Unidos ha estado haciendo un esfuerzo de carácter monetario que incluso, y aquí yo creo que es el quid de la cuestión, que incluso es más importante que todo lo de la USAID. ¿Por qué? Porque la USAID es una organización que, como una agencia especial, estaba regulada de una forma más o menos autónoma, que seguía las directivas de la Secretaría de Estado, pero no era el secretario de Estado directamente. Y tenía aunque hay matices en esto, tenía una vinculación mucho mayor al tema de las ayudas humanitarias. Mientras que aquí estamos hablando de los fondos destinados por la Secretaría de Estado a la defensa de la democracia. Esto se traduce realmente en el apoyo a movimientos, partidos, grupos de carácter político, religioso, civil, para lograr gobiernos afines a Estados Unidos. ¿Qué sucede? Si Estados Unidos en su momento le compró la idea a gente o gentuza, según se quiera ver, como Primero Justicia, Voluntad Popular, ADECO, PEI, etcétera, de que ellos eran capaces de generar un proyecto alternativo a la revolución, que evidentemente es una ficha de cambio de Rusia y de China, los rivales geopolíticos de Norteamérica, pues entonces decidieron poner dinero allí. Pero tras 26 años, sin ningún tipo de triunfo, si estuviésemos hablando de una auditoría externa o de un asesor que contrata una empresa privada, al segundo o tercer año es que no lo hubiesen echado, es que ni estaría vetado, pero vetado de todo el gremio. Así que, ¿qué está haciendo Estados Unidos con esto? A ver, se supone que nosotros estamos invirtiendo dinero del contribuyente en unas políticas que supuestamente responden a la prioridad nacional y no tienen ningún tipo de respuesta. Estamos perdiendo el dinero. Por lo cual, si pudimos vivir 26 años sin que ellos tuviesen ningún tipo de efecto positivo para nosotros, pues podemos vivir perfectamente sin ellos. Por eso,
no son prioridad nacional. ¿Y eso de quién es la culpa? ¿De Estados Unidos? No. La culpa es, primero, de los mediocres cómplices y demás cosas que hay allí, pero también del venezolano en general, de no haber confeccionado en estos 26 años una élite capaz de remover a estos falsarios y proponer algo viable, algo real. Sí, Manuel, mira, bueno, voy también a explicar un poco el ejemplo que habíamos dado antes de empezar el programa, Manuel, que además yo vengo arrastrando ese ejemplo desde hace ya varios años, porque aquí ha pasado, para hacer aquí una homologación o colocar un ejemplo con lo que es el mundo laboral. Es que, mira, es como que si te hubiesen contratado, es más, ni siquiera contratado, es que tú te autocontrataste y llegaste a una empresa y dices, yo voy a ser el nuevo director de operaciones de esta empresa. Pero es que usted, bueno, participó en el proceso de selección. No, yo no vine aquí a participar en proceso de selección. Yo me autonombro director de operaciones de esta empresa. Bueno, está bien, maravilloso, vamos a dejarlo que usted haga el trabajo. Quiebra la empresa, se pierde el dinero, se queman las máquinas, matan a los empleados, bueno, vuelvan a inyectarle dinero y el jefe de operaciones no renuncia, porque es que yo no puedo renunciar, yo soy el único que puede aquí desarrollar la jefatura de operaciones. Vuelve a quebrar la empresa, vuelve a incendiarse la empresa, vuelven a quemarse las máquinas, y entonces durante todos los años, si tú le dices a este autonombrado jefe de operaciones, oye, pero ¿será que tú, mira, puedes dar la oportunidad para que venga otro? O al menos dime por qué después de tanto dinero y tanta quiebra esta empresa no ha funcionado. Entonces esta persona se ofende y dice, no, ¿cómo es posible que tú digas esto? Y bueno, esto es lo que está pasando con la oposición. Y ejemplos y personas hay muchas, y a mí ya no me gusta ni nombrarlos, porque es que es nada más pesado nombrarlos. Pero todos estos dirigentes de Voluntad Popular, de Primero Justicia principalmente, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y todos estos partidos políticos que han ido enfangando una y otra vez lo que es la figura de lo que debería ser una verdadera oposición política, son personas que nadie los escogió, nadie los validó, pero ellos dicen, yo soy el único que puede llevar la batuta de la oposición y me robo el dinero, me ofendo si me piden auditoría y a mí nadie me puede despedir. Eso es lo que estamos viviendo. José Luis, ¿cómo ves la situación y cuál es tu lectura sobre lo que anuncia el Departamento de Estado? Bueno, Eduardo, fíjate, justamente tomando las palabras iniciales que tomaste para describir la noticia que está publicada, yo creo que no hay nada de sorpresa, digamos, ya luego visto lo de la USAID, ver lo que realmente está sucediendo a través de esta nueva noticia que hace que el Estado norteamericano, específicamente dice el Departamento de Estado, ¿no? La Secretaría de Estado, en retirar fondos las ayudas de los fondos para hacer este tipo de trabajo. Pero vamos a tratar de salir un poco de cómo lo quiere ver. La gente quiere encajonarse y decir, no, es que nos está privando de las ayudas que pudiésemos hacer en la lucha. No, es que, como bien lo dijo Manuel, el problema está en que llegó un presidente a Estados Unidos que fuera de todos esos compromisos en Latinoamérica en Hispanoamérica que normalmente hacen, donde dicen las promesas de campaña que van a cumplir o no. Donald Trump llegó a poner orden, a sanear todo el gobierno podrido de las agendas que lo único que estaban financiando era autofinanciando las amenazas real que tiene Estados Unidos y la amenaza real que sufre el hemisferio, financiando incluso con dinero de los contribuyentes norteamericanos, financiar las mismas tiranías que hoy oprimen a los ciudadanos de Hispanoamérica, así como en Cuba, así como en Nicaragua, así como en Venezuela, y hoy se dieron cuenta de que no es un presidente electo que solamente da vueltas en el mundo entero, sino que es un presidente electo que en el ejercicio toma las decisiones necesarias para poder sanear el dinero que se utiliza de los fondos del gobierno de Estado, de los ciudadanos norteamericanos, para influir. Ahora, tú le cortas eso y cortas alimentando el ciclo nefasto que está haciendo que la amenaza real del socialismo, de la izquierda, de la revolución en América, en el hemisferio americano y en el mundo entero que se está regando, sean ya de una vez cortados esos hilos que alimentaban esas agendas que lo único que hacían era
perpetuar era hacerle el espejo necesario político a las mismas tiranías. O sea, no trabajaban para liberar, trabajaban para hacer el espejo de la tiranía, trabajaban para hacer el espejo del tirano de Cuba, trabajaban para hacer el espejo del tirano de Nicaragua, y trabajan evidentemente, como aquí en Venezuela, y trabajan para hacer el espejo necesario de la tiranía del tirano aquí en Venezuela. Y hoy, mientras esa realidad pasa, hoy quieren decir, oye, es que estamos indefensos, bueno, están quitando todo. No, es que te están quitando a ti, que te robaste la ayuda humanitaria, que robaste el dinero, que querían ser utilizados para el fondo, para trabajar con los venezolanos de bien, que quieren buscar la libertad, en mantener las mismas cadenas que hoy oprimen. Y no terminan ahí. El problema está en que es un presidente que está cumpliendo con las promesas electorales. Tenía que en sus primeros días tenía que sacar y hacer un saneamiento de aquellas organizaciones criminales que están haciendo vida dentro del territorio norteamericano, y eso es lo que hoy los mismos gobiernos tiránicos en Cuba, en Nicaragua, en todos los procesos comunistas y socialistas que existen en el hemisferio, han denominado lo que es la revolución por la espada de Bolívar por América Latina, y exportando el comunismo a todas las naciones. Que les corten a eso, que les corten esa agenda, que lo único que hacen es hacer la agenda abecedario y tratar de disrumpir los valores y los principios de las naciones, pero que realmente, tras el fondo de eso, influir en las guerras, en los teatros de guerra, operaciones psicológicas para destruir la voluntad de libertad del ciudadano. Y eso es lo que profundamente le está preocupando a quienes llevan esa agenda, que lo único que hacen es sostener las cadenas de oprobio. Gracias, José Luis. Bueno, y gracias también, Manuel, por respuestas tan detalladas. Y yo, bueno, voy a marcar mi posición porque, bueno, es importante, además la de los invitados, y también contrastarla con la mía. Y es que yo veo esto totalmente positivo, y lo veo positivo porque somos muchos los que venimos diciendo desde hace ya varios años la importancia de romper con los primeros anillos de seguridad del régimen, que es la oposición o la falsa oposición. José Luis venía diciendo, bueno, es que ellos trabajan para vender este humo, no, haciendo resumen. Es que el problema es que ni siquiera trabajan, se acostumbraron a recibir una cantidad de dinero, desarrollaron la fórmula, desarrollaron el lobby, desarrollaron la estructura, donde ellos lo que tienen es, bueno, un sistema allí de círculo continuo, de flujo de dinero continuo, Sí. ¿verdad? Para ellos Disculpa, Eduardo. Dime. Disculpa, te interrumpo porque ahí todo lo que vas a decir y todo lo que dices es porque tú lo viviste, es porque lo viví yo siendo expreso político, pero Venezuela lo vive en la tragedia que vive Venezuela, y hoy lucrarse de la tragedia de Venezuela, de la tragedia de los venezolanos, de la tragedia de lo que es la libertad y la liberación del país, eso es lo que les molesta. Claro, les molesta que nosotros seamos libres. Claro, y que además esto es un pecado donde no hay infierno donde lo puedan pagar. Yo siempre lo he dicho, estas personas colocan el pan que van a comer sus hijos en la noche o en la tarde sobre la miseria, la sangre y el sufrimiento de tantas personas. Ve que ellos hacen énfasis también en grupos de apoyo a presos políticos. Los presos políticos siempre, los que no forman parte de partidos, porque los que forman parte de partidos, y esto también lo vivimos y lo sabemos de primera línea, tienen celdas VIP, y sabemos, preso ni en tu casa, pero tienen, bueno, para empezar, bueno, el mismo Leopoldo López comía comida a la carta que le llevaban 3 veces al día a Ramo Verde, pero ese no es el tema. El tema es que, lo hablamos hace unos días también, el tema es que están cortándole estos tentáculos, digamos, este flujo de financiación que tenían, y esto los tiene, bueno, tremendamente golpeados a lo que es la falsa oposición, y los tiene debilitados, y hay que aprovechar, hay que ganar esos espacios que ellos están perdiendo, porque aquí se van a ver cosas mucho peores entre ellos, porque son personas... Y la pregunta ahí cabe, Eduardo, disculpa que te interrumpa nuevamente, pero la pregunta ahí cabe, ¿eso te afecta a ti, Eduardo? Que hayan cortado el USAID, que haya el Departamento de Estado cortado esas ayudas. A ti, al venezolano común, le está afectando eso. Esto es maravilloso, y además es maravilloso, José, porque nosotros hemos sido profeta de esta situación, y si seguimos acertando las profecías que hemos dicho o las proyecciones que hemos dado, aquí se va a ver una implosión, y bueno, esto va a ser un desastre donde no vamos a parar de sorprendernos de las cosas que han pasado. Y con esto termino, porque son personas, todos estos grupos de políticos que viven en el exilio, viven su exilio dorado,
viviendo de la miseria, no saben trabajar. Y tú ves a muchos de ellos cuando dejan de recibir ingresos, viendo qué hacen, porque es que no en su vida han trabajado muchos de ellos, y lo hablaba con Manuel en el programa con Alejandro Marcano, salen de una vez de las universidades como líderes políticos y en su vida ellos han sabido lo que es desarrollar un currículum, ser contratados, tener vaya, la preocupación de decir, mira, yo tengo que llegar a fin de mes, lo que saben es desarrollar una vida muy suntuosa, ¿verdad? Muy arreglada a base de la nada, y eso también va a traer problemas como puede pasar en cualquier cártel de droga. Y entonces, bueno, se está rompiendo con esto, y ahora lo que me interesa a mí, porque hay algo que antes de hacer la próxima pregunta, yo admiro mucho de todos los que estamos acá, porque yo sé en qué trabaja José Luis Santamaría, yo sé en qué trabaja Manuel de la Cruz, yo sé qué hago. Yo trabajo vendiendo manicería, siendo técnico en electrónica, en telecomunicaciones con más de 20 años en el proyecto, así como tú fuiste oficial de la Fuerza Armada y un hombre preparado para las artes militares. Yo hoy he dejado mi trabajo, mi profesión, mi dedicación a las telecomunicaciones y la tecnología para dedicarme a hacer un trabajo como cualquier venezolano que se defienda en el mundo entero. Claro, vendiendo, José, trabajando, comerciando. Tienes que hacerlo para vivir. Yo, la anécdota de Manuel y mi persona acá en España es que Vasco me había dicho, bueno, Manuel de la Cruz, y yo voy para Valencia buscando trabajo y probé suerte en varias ciudades, y resulta que Manuel y yo estábamos trabajando en la misma empresa, que era una empresa de teleoperadores, donde era un salario bastante modesto, pero a lo que voy, con la mayoría de las personas, todos sumamente preparados y comprometidos, en las que venimos desde hace años deliberando, intentando hacer grupos para presentar soluciones. Esto es para las personas que dicen, ¿y tú qué propones? Bueno, aquí hay gente que tiene devanándose el cerebro muchísimos años haciendo proyectos, y cuando nos reunimos, cuando logramos coincidir, bueno, resulta que yo estoy haciendo delivery. Recuerdo una vez que hicimos una reunión hace ya como 3 años con Ojeda Moreno, que en paz descanse, y Ojeda Moreno estaba cargando sacos de cemento en una construcción. Bueno, Manuel viene llegando de su casa, José Luis viene de la calle, y todos intentamos y todos estamos, bueno, partiéndonos el lomo como es la vida para ganar, para llevar tener un trabajo digno y llevar pan a nuestra casa, y estamos intentando, pues seguimos con este deseo de presentar un plan y de que podamos agruparnos. Ok, ¿cómo logramos entonces, José Luis, Manuel, y ahora empiezo por José Luis, cómo logramos ahora, José, cuando hay una oposición, una falsa oposición tan debilitada, abarcar esos espacios y esos vacíos que ellos están dejando? Porque si bien es cierto, todavía tienen muchos tentáculos. Y antes de esto, estaba leyendo solamente lo que es el IRI, que es el Instituto Republicano, por el cual el Departamento de Estado daba este financiamiento. Solamente, bueno, no es que canceló, dejó congelado a tres organismos, es decir, que todavía pueden recibir financiamiento. Y cosa maravillosa, ¿vale? Esos 3 que están congelados, no cancelados, son venezolanos. Pero bueno, la respuesta a mi pregunta, José Luis, ¿cómo se pueden ir entonces ocupando estos espacios que se le están quitando a la oposición falsa? Bueno, ¿cómo ocupar los espacios? El primer parte es, mire, yo considero clarísima la visión contrarrevolucionaria de el movimiento ciudadano independiente. Y ahí no solamente unas grandes personalidades como Noel Alejandro Leal, un hombre que con claridad ciudadana, lejos de ningún tipo de apetencia política, sino dentro de la independencia ciudadana, en el libre pensamiento, así como con sentido crítico, de decir, el primer problema que hoy tenemos que enfrentar es que para salir del chavismo, tengo que salir de la falsa oposición. Y mientras el chavismo siga, la oposición sigue siendo el mayor espejo. Pero ¿cómo nosotros hacemos eso? Como lo dice él, el mea culpa, el reconocer. No que el 28 de julio se dieron unas elecciones. No, es que el problema no es el 28 de julio. Es que nosotros tenemos un cuarto de siglo haciendo las mismas ridiculeces por las cuales la misma mesita de Unidad Democrática mugrienta, llámese Coordinadora Democrática en el pasado, llámense los partidos tradicionales tanto de Acción Democrática y COPEI como las últimas, este tipo de
organizaciones o movimientos políticos que son de maletín, como es Voluntad Popular, Primero Justicia y toda esa serie de partiduchos que no tienen ninguna base, ningunos principios, sino que su único principio es robar y mantener la esclavitud del ciudadano. Y hoy ese gran mea culpa que dice Noel Alejandro Leal es el gran despertar ciudadano, es el gran despertar en reconocer hemos tenido durante 26 años lo que los movimientos y los partidos políticos nos hicieron a la ciudadanía venezolana a ir al matadero, disculpen la palabra, al despeñadero de las elecciones democráticas. ¿Cómo nosotros hoy queremos salir de una tiranía con el mismo aparato y el mismo sistema socialista? Hoy queremos sacar a la tiranía a los que no respetan a los derechos humanos, a las personas que violan los derechos de la ciudadanía, a las personas que matan venezolanos en las calles, libre e impunemente, y todavía hoy una ciudadanía, esto pasó hace pocos días atrás en una noticia aquí, salen problemas de la sociedad civil, de jóvenes peleándose en las calles, jalándose los pelos, y le piden hoy al sistema tiránico justicia. A las mismas personas que encarcelaron a jóvenes venezolanos hace 6, 8 meses atrás, los meses que haya pasado, del 28 de julio, a esos mismos le están pidiendo justicia. Hoy le piden justicia y le piden democracia al mismo que no respeta los valores y los principios de las civilizaciones. Entonces, ¿cómo? O despertamos el mea culpa de cada uno de los ciudadanos para nosotros dar el siguiente paso, que es saber cuánto vale la libertad de Venezuela. ¿Cuánto vale la libertad del ciudadano? ¿Cuál es el compromiso de cada uno de los ciudadanos? ¿Cómo se agrupa esa cantidad de venezolanos probos que aún quedan? ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo pasan dice nuestro amigo Jesús Pérez, cómo pasamos a la fase de empoderamiento? ¿Y cómo ocupamos estos espacios que, bueno, han ido quedando, abiertos o rotos por la misma mala praxis que ha hecho la oposición? Pero no me respondas ahora, porque le aprovecho y le pregunto a Manuel, sobre todo que, porque José dijo algo interesantísimo. Acá se ha hecho siempre énfasis en vender un perfil, pero no una ideología, y aquí nadie tiene o los grupos, digamos, que han ido haciendo, o estos partiduchos que dice muy bien José Luis, ellos sencillamente han ido vendiendo perfiles, pero aquí nadie sabe cuáles son los proyectos o cuáles son las tendencias o el espectro político, los planes económicos. Entonces yo creo que lo primero es identificar, bueno, quiénes son los que tienen que llenar estos espacios de una verdadera oposición y con qué ideología. Manuel, ¿cómo pasamos a esa fase de empoderamiento y además realzando un proyecto y no una persona? Bueno, lo primero que hay que saber es que para esto tenemos que reconocer a qué nos enfrentamos y cuáles son los actores que hasta ahora estaban participando. Cuando tú dices que hay falta de proyectos o hay falta de planteamientos, yo iría un poco más allá. Hay planteamientos y hay proyectos. El problema radica en que parten del mismo núcleo de pensamiento, de la misma perspectiva ideológica que la tiranía. ¿Y esto por qué se debe? No se debe a una casualidad, se debe a que en Venezuela, desafortunadamente, no tenemos una clase política, tenemos algo mucho peor, tenemos una casta política. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Que en la casta política hay elementos que no solamente son ideológicos, sino también financieros y hasta sanguíneos. Es decir, estamos hablando de que hay elementos de la falsa oposición que son familia del mismo chavismo. Y esto lo que más me recuerda, y espero no traer alguna sonrisa irónica con esto, pero es que me recuerda mucho a esa fase terrible de la independencia venezolana en que los mantuanos de Caracas le dieron sus hijas a los lugartenientes de Boves. Pues del mismo modo, sabemos que gran parte de esa alta burguesía socialistoide que vivió siendo unos parásitos clientelares del Estado socialdemócrata venezolano desde el 23 de enero de 1958, decidió pactar con estos bravucones de la Revolución Bolivariana. Por eso, todos los proyectos de orden político te van a plantear las mismas ideas. Parten de Marx como ese tronco filosófico que se va ramificando en socialdemocracia, socialcristianismo, democracia moderada, socialismo democrático, etcétera, etcétera, etcétera.
pero que definitivamente no se alejan de una visión economicista e igualitaria del mundo, es decir, de la visión marxista. Sea esto una visión revolucionaria, sanguinaria o reformista, que es la socialdemócrata. ¿Qué es lo que hay que hacer? Romper con ese esquema de pensamiento. Y eso es abrazando las ideas de la libertad o los principios fundamentales de nuestra tradición. Es que de hecho, aquí viene la magia del asunto. No hay un solo camino, como decía Capriles, hay múltiples caminos y la verdadera variedad, la verdadera pluralidad ideológica la tenemos quienes adversamos al socialismo. ¿Por qué? Porque un liberal te puede decir que él abraza las ideas de la libertad y te va desarrollando un planteamiento basado, por ejemplo, en Hayek, en Mises, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que un nacionalista, como el caso de José Luis o como mi persona, te pueden decir, pues yo abrazo la tradición venezolana, me caso con los principios de la cristiandad y defiendo los pilares de Dios, la patria y la familia. Y estamos rompiendo desde una perspectiva sociológica, antropológica, filosófica, la que tú quieras, con el planteamiento socialista. Pero todo proyecto tiene que partir de allí. Mientras sigamos jugando a oponernos, primero que ese es el gran error, porque no te puedes oponer a un gobierno tiránico, hay que removerlo. No estamos jugando en elecciones para que te puedas considerar oposición, pero jugar oposición y encima con los mismos preceptos ideológicos de la tiranía es perder o ser cómplice, que es lo que vemos con la actual oposición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, utilicemos la imaginación. Imagínate, por ejemplo, en España, en Italia, en Venezuela, en donde esté usted, querido escucha, que cae un meteorito, cae un misil, hay un fenómeno. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues organizarse, ver qué recursos contamos y ver cuáles son los vínculos orgánicos reales que podemos tener de solidaridad. El vecino, el municipio, la familia, etc. Pues eso es lo que tiene que hacer el venezolano ahora, porque la revolución bolivariana es eso. Es un gran maremoto, es un gran terremoto, es un gran meteorito que cayó en Venezuela. Y la gente lo primero que tiene que hacer es ver con quién puedo contar, en quién puedo confiar, organizarme, tener redes de comunicación seguras y a partir de allí establecer un proyecto. Pero lo primero es esto, organizarse, así sea en una comunidad deportiva, así sea a través de la fe, así sea a través de pequeños grupos de difusión histórica. Pero organizarse es el primer paso. Okay. Pero bueno, tomando ese punto de ahí con Manuel, fíjate bien. Inicia de allí. Tomando ese punto con Manuel, hay algo interesante que destacar, fíjate. Para hacer ese paso de cómo hacerlo, el primer paso, y por eso que nombré a Noel, el primer paso es reconocer el problema que tenemos, reconocer la enfermedad que tenemos, y esto me recuerda a uno de esos, reuniones que fui después de prisión, donde buscábamos un grupo de trabajo de personas, ver cómo sanar, cómo pasar esto que ha sido vivir en socialismo durante un cuarto de siglo. Y la primera fase del reconocimiento de la enfermedad es reconocer que vivimos enfermedad, reconocer que tenemos una enfermedad y sanearla, no convivir con la enfermedad. Nosotros no podemos acostumbrarnos a normalizar, a tener que convivir con las mismas herramientas que el socialismo, que la socialdemocracia, que la tiranía nos impone para seguir tratando de salir del problema. Entonces, para salir de eso, tenemos que salir de todo eso, de todo lo que nos hace daño. Tenemos que sacar de todo lo que es dañino y tóxico para la libertad y la liberación. Y una vez de eso, es esa parte de organizarse, es decir, para mi salud de la libertad, para la salud de la república, para la reconquista de la república, se necesita una organización ciudadana independiente, más allá de las banderas políticas, bajando totalmente todos los egos, los intereses. Esto lo decía Vasco da Costa al salir en el 2017, decía, la bandera es el nacionalismo, y no el nacionalismo solamente como un movimiento, como somos nosotros los nacionalistas, sino en crecer ese espíritu, esa voluntad del venezolano que creció desde su origen, desde su genes, desde que Venezuela, antes de ser una república, nació ese gen, ese espíritu libertario, no solamente de pelear
a una lucha de fuerza o de sangre o de enfrentamiento, no, era el pensamiento libre, el pensamiento de ideas que hicieron que los grandes padres de la patria, que esas masas de militares, de ciudadanos que se levantaron por la libertad, tenían las ideas y las convicciones. ¿En qué eran las ideas y las convicciones? En los principios y tradiciones fundamentales instituidos por la cristiandad. Y la cristiandad que llegó a América es la cristiandad católica, que con los valores y los principios del derecho natural, donde Dios que da la vida no puede ser quitada ni puede ser reglamentada por un sistema o por un Estado. No puede reglamentarse las libertades de la propiedad, de la salud. Y hoy ese mismo sistema es el que nos atrapa no solamente con el tirano que oprime al venezolano, que los encasqueta en esta nueva forma que ha sido la quinta revolución, en el hecho de instaurar ese estado comunal e implantar un modelo donde quieren seguir tutelando y controlando a la sociedad civil, y donde la falsa oposición hoy quiere decir mañana van a llamar a las próximas elecciones y van a decir ayer voté, hoy, mañana no voto, pero entonces sigo reconociendo el mismo daño que el sistema nos impone. Hoy nuestras libertades están por encima de todas estas cosas. La libertad al derecho divino que Dios nos da, el derecho natural que asiste al venezolano. Y creo además, José, que se ha entendido, soy muy optimista además con esto, y quiero ya cerrar el programa con este análisis y con este mensaje, porque mira, yo veo, no solo a los nacionalistas, veo a los conservadores, veo a los liberales, veo a los republicanos, veo a los federalistas, a diferentes enfoques, siempre, importante además aclarar, todos los que tenemos claro que el enemigo es el comunismo y el socialismo del siglo XXI y todas estas tendencias y pseudotendencias y ramificaciones de toda esta porquería que lo que ha hecho es masificar la miseria a nivel mundial, no nada más, no solo en Venezuela, y que además es tan contagioso como el COVID o como cualquier virus. Y todos esos grupos, ahora más que nunca, estoy como viendo el interés de agruparse, de buscar soluciones, de señalar, de quitar, sobre todo, porque hay que reconocer también que nos ha hecho mucho daño el tema de los egos, de estas posiciones infranqueables. Ya la gente está un poco más abierta. Y además de los movimientos y de los, de diferentes grupos que ya vienen organizados desde hace bastantes años, también veo, profesionales en diferentes sectores, veo a economistas, veo a juristas, veo a profesores, veo, en toda esta panoplia de profesiones de venezolanos que están regados por el mundo, también preocupados diciendo, mira, yo tengo que ver qué aporto, cómo aporto. Y es inevitable que de un momento a otro, además que ya hay varios grupos que lo están y que lo estamos haciendo, es inevitable que se agrupen, se reúnan. Siempre dicen por ahí algo que me parece romántico, pero es cierto, los buenos somos más. Además que Facundo Cabral tenía una frase extraordinaria y él decía, definitivamente los buenos somos más, lo que pasa es que un abrazo, un beso, una caricia no hace ruido, en cambio un grito, un golpe y una bomba hace muchísimo ruido, con las diferencias ideológicas o del espectro económico-político que podía haber con Facundo Cabral. Entonces creo que es inevitable que esto ocurra. Manuel, José Luis, muchas gracias, hermanos, además que son hermanos de vida y personas de las que es imposible que yo no aprenda cada vez que hablo con ustedes, así sea 5 minutos, es imposible que no aprenda. Así que siempre yo también por interés me gusta hablar con ustedes, pero es el interés de siempre aprender tanto de la parte humana como de la parte política, de la parte sociológica. Muchísimas gracias por acompañarme, que tengan una feliz semana. Gracias, José Luis, gracias, Manuel. Quedamos, además que este programa da para un segundo, un tercero y un cuarto. Y a las personas que nos ven, recuerden suscribirse, recuerden compartir la información que ven acá. Manuel, antes de retirarnos, esta despedida es larga. Manuel, por favor, haznos un poco, ilústranos un poco con tu canal también, para que sepan de qué estás desarrollando tú allí.
Muchas gracias, Eduardo. Hay un canal en YouTube que se llama Cultura Política o Cultura Política Radio, les aparecen de las dos formas, en la que desarrollo distintos temas de profundidad, desde una perspectiva politológica, temas filosóficos, políticos, ideológicos, digamos, café para cafeteros, como dirían en España. Entonces, les invito a todos los consentidos críticos y a aquellos que también han desarrollado un buen sentido crítico, pues bienvenido a Cultura Política, en donde prontamente verán una colaboración con Eduardo. Uy, no sabía si lo podía revelar, pues ya lo he revelado, primicia. Ahí estará. Bueno, nuevamente, un abrazo y que tengan una excelente semana y una buena tarde.